Marcelino, ¿inglés o español? ¿Inglés o español? Bienvenidos, estamos por dar comienzo al evento Descarbonizando la Industria Pesada y el papel del hidrógeno limpio. Por favor, tomar asiento. Vamos a conocerte muy bien. Bienvenidos al evento Descarbonizando la Industria Pesada y el papel del hidrógeno limpio. Estamos en el Pabellón de las Américas del BID, en donde traducimos conversación en acción. Quiero darle la bienvenida a Marcelino Madrigal, jefe de división de energía del BID. Adelante. Entonces, muy buenas tardes a todos. La verdad que para nosotros es un orgullo que estén por aquí con nosotros y los que nos acompañan en vivo por la grabación al evento de descarbonización de la industria pesada y el papel del hidrógeno limpio en América Latina y el Caribe. Tenemos distinguidos panelistas. Antes de presentarlos y pedirle que se unan, voy a comentar algunos aspectos relevantes de por qué estamos incursionando en la descarbonización del sector industrial en América Latina. Como ustedes lo saben, en el sector eléctrico, América Latina ha hecho pases agigantados. 60% de nuestra energía es limpia, estamos en camino a lograr 70%, y varios países, por ejemplo, de la iniciativa RELAC, están en camino a lograr 80%. Es decir, a diferencia de otras regiones, la ambición de otros países de triplicar, ya estamos en camino a lograrlo. Y es por eso que nos enfocamos ahora en la descarbonización de nuevas fronteras desde el Banco Interamericano de Desarrollo, como la movilidad eléctrica y en este caso la descarbonización del sector industrial. Como todos sabemos, el 50% del consumo global de energía vendrá de la industria pesada. Es importante mencionar que a nivel mundial 29% de las emisiones vienen de la industria y en América Latina 19%. Esto es mucho. ¿Por qué? Porque básicamente las emisiones fuera del sector eléctrico son las que tienen más preponderancia en América Latina. El cemento y el acero son pilares de la construcción y la infraestructura y son especialmente desafiantes en términos de descarbonización, ya que en sí el cemento y el acero per se no tienen sustitutos, sí la forma en que los producimos. La producción del cemento en América Latina alcanzó la cifra de 167 millones de toneladas y la producción de acero experimentó un crecimiento del 21% en la última década, alcanzando más de 1,000 toneladas en la región, liderado por Brasil, México, Argentina y Colombia. Las emisiones de este segmento son importantes. Proyectado hacia el 2050, se enfrenta a un aumento significativo de las emisiones del acero y del cemento. Se estima un incremento del 70% de las emisiones para el acero y 23% para la producción del cemento. Las rutas para descarbonizar estas industrias son complejas, pero tenemos que atajarlas. Una de ellas es el uso de hidrógeno, la eficiencia energética y la captura de carbono. El hidrógeno podría contribuir al 31% de la reducción de emisiones en el acero. Hemos hecho estimaciones de las necesidades financieras en el BID, que estaremos pronto a publicarlas, y estimamos que la descarbonización de la industria
del acero y del cemento requerirá de inversiones de aproximadamente 34,000 millones de dólares en la región. Entonces, el BID como mayor aliado en los procesos de transición en América Latina, estamos muy contentos de tenerlos por aquí y hablar de estas nuevas fronteras de la descarbonización. Así es de que invito a nuestros distinguidos panelistas a que pasen al frente. María José García, directora ejecutiva de la Federación Interamericana del Cemento. Alejandro Wagner, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero. Mónica Gasca, secretaria general de la Alianza de Asociaciones de Hidrógeno Limpio de América Latina, y en unos momentos se unirá con nosotros también Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la OLADE. Así es de que pasamos ahora a una discusión entre los panelistas y me voy a permitir pasarme por acá junto con ustedes. Aló. Y esto va a ser una conversación, digamos, queremos platicar la oportunidad y el reto que tenemos enfrente en América Latina en la descarbonización de estas nuevas fronteras. Creo que lo hemos visto en la COP. América Latina es un claro líder en la descarbonización de ciertos sectores como el sector eléctrico, y tenemos que avanzar en la descarbonización de la industria. Así es de que empezamos con María José, directora ejecutiva de la Federación Interamericana del Cemento. María José, ¿cómo ven la descarbonización del sector del cemento en América Latina? ¿Qué tan fácil es? ¿Cuáles son las opciones? ¿Podemos utilizar hidrógeno? Y quizás que nos comentes un poquito de lo que están haciendo desde la asociación en esta área tan importante. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Muy cerca. ¿Así? ¿Así? Perfecto. Bueno, primero agradecer la invitación, Marcelino. Yo creo que el BID juega un papel preponderante en la región y nosotros como sector gremial representando a la industria del cemento venimos trabajando con ustedes desde hace algún tiempo, tanto contigo como con Cristian, y ha sido de gran trascendencia. Adicionalmente quisiera relevar la importancia de esta invitación que nos hacen desde el BID a los sectores tal vez más trascendentales en la descarbonización de América Latina, y realmente creo que el unirnos, en sentarnos en la misma mesa para encontrar intereses comunes, objetivo principal como la descarbonización, y encontrar cómo en una forma de alianzas podemos combatir el cambio climático. Entonces, mis felicitaciones y quiero de verdad relevar este acuerdo que tenemos. La Federación Interamericana del Cemento produce 200 millones de toneladas al año para 600 millones de habitantes y está ubicada en los 26 países de la región. Desde hace más de 20 años estamos trabajando en la sostenibilidad y fundamentalmente encontrar la trayectoria y el camino a la descarbonización. Desde hace 5 años hemos construido las hojas de ruta que nos permiten definir una trayectoria certera con metas y acciones concretas para lograrlo. Y esta trayectoria tiene diferentes palancas, va desde mejorar la efectividad tanto en la producción como en la utilización del producto, y naturalmente pasa por la eficiencia energética y desde luego también por la recarbonatación. Ahora se nos ha llevado a que pensemos de una forma mucho más holística, donde no solamente debemos pensar en el producto del cemento y el concreto, sino extendernos también a la construcción. Y en todo ese ciclo de vida del producto, encontrar la estrategia correcta para la descarbonización. Imagino que todos conocen que el cemento es el segundo producto de mayor consumo en el mundo después del agua, y vemos el concreto en todas partes desde donde estemos nosotros actuando, universidades, colegios, viviendas, infraestructura, de manera que la relevancia de que el producto nuestro sea descarbonizado o carbón neutro al 2050 es de gran alcance. Desafíos enormes. Cuando empezamos a construir la hoja de ruta, definimos 3 pilares que se debían tener presentes. El primero, por las características de Latinoamérica, teníamos que equilibrar la agenda ambiental con la agenda social.
Hay unos tremendos déficits de vivienda, un 40% promedio, de infraestructura. Para dar un caso, solamente las vías están pavimentadas solo el 20%. Producimos o somos generadores de una importante masa de residuos. Casi que 230 millones de residuos urbanos se generan en América Latina, generando un problema social enorme, y tan solo casi que un 4% se maneja de una forma responsable ambientalmente. De manera que los desafíos son tremendos, pero igualmente las oportunidades. Nosotros vemos la agenda de la descarbonización como una oportunidad. Adicionalmente, el segundo punto era una transición justa. Se debe encontrar las grandes oportunidades que hay dentro de nosotros. Un continente desarrollado básicamente tiene una utilización de 300 millones de toneladas dentro del mundo, dentro de la historia de un ser humano, mientras que lo que son el mundo emergente están solamente 10 millones de toneladas. De ahí que existe una tremenda oportunidad, pero también, claro, naturalmente desafíos. Y por último, el tercer pilar tiene que ver con una certeza jurídica. ¿Cómo nos aseguramos que tenemos los marcos normativos correctos y a tiempo para asegurar la descarbonización, sin dejar de lado la importancia que tiene que ver la tecnología y la financiación de estos proyectos? Este es un trabajo que tiene que ser colaborativo, colectivo, donde todos, desde donde estemos cumpliendo nuestro rol, tenemos que tener esa conciencia de la neutralidad del planeta, y todos tenemos un rol que cumplir desde el punto de vista de la ciencia, la academia, los gobiernos, los sectores de servicios financieros, y en general absolutamente todos. Esta alianza lo que nos brinda a nosotros como sector de cemento es que una de las palancas dentro de todas las que tenemos fundamentales tiene que ver con la eficiencia energética, y una de las palancas dentro de la eficiencia energética tiene que ver con lo que nosotros llamamos el coprocesamiento, que es la utilización de los combustibles alternativos. Y hoy en día utilizamos combustibles utilizamos residuos tanto de la industria del acero como de la industria de la energía. Entonces es fundamental. En cuanto al rol que puede cumplir el hidrógeno dentro del sector nuestro, hoy en día tenemos ejemplos prácticos, pero fundamentalmente tiene que ver con una oportunidad con el manejo de los residuos. Cuando utilizamos un combustible alternativo para poder contrarrestar la utilización de combustibles fósiles, el hidrógeno nos permite potencializar el poder calorífico y estabilizar la utilización de los residuos en los hornos. De manera que es importantísimo. Hoy en día en 4 países hay empresas de cemento que están utilizando el hidrógeno para esos efectos. De manera que ese es un caso directo y concreto donde hoy en día estamos utilizando el hidrógeno. Excelente, muchísimas gracias, María José. Me quedé con muy claro el tema de la importancia de la eficiencia energética y cómo ya, de hecho, hoy mismo se avanza con el uso de hidrógeno en la industria del cemento. Ahora vamos con Alejandro Wagner, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero. Desde la asociación, sus socios, Alejandro, platícanos un poco de la asociación y qué están haciendo en materia de descarbonización, qué rol tienen las diferentes opciones, la eficiencia energética, el hidrógeno, la captura del carbono, qué ejemplos prácticos nos pueden dar en lo que han venido avanzando. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Marcelino, hola. Marcelino, gracias a ti y a todo el BID. La verdad que el BID, yo digo que es quien logró este matrimonio entre el cemento y el acero. Yo nací en la industria del acero hace muchos años y cada vez que escuchaba cemento no digo enemigos, pero por la duda hagan su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, ¿no? Y yo creo que el cambio climático y la COP es un gran paraguas para nosotros, y el BID es quien nos une este matrimonio. Ya venimos charlando hace rato, pero la verdad nos hemos encontrado con Ricardo en Brasil, y cuando nos hablábamos decíamos, todo lo que cuentas es muy parecido a lo mío. De hecho, la escuchaba y también todo lo que cuentas es muy similar. Obviamente tendrá matices, pero el desafío es enorme, es tecnológico, es financiero, es social en Latinoamérica. También hago el paralelismo con la pandemia. La pandemia, todos los gobernantes o el BID también habrá colaborado
con financiamiento, con estudios, y el dilema era salud o economía, ¿no? Era el trade-off entre parar una economía a un país, pero salvar vidas. Yo creo que, siempre digo, el cambio climático es un poco parecido, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Todavía tenemos 30% de pobres, 40% de pobres en Argentina, Brasil 20 largos, una desigualdad social enorme, un déficit habitacional de 30%, 20%, y además hay que hacer cambio climático porque si no, no hay planeta que aguante. Entonces, ese trade-off es muy interesante, es nuestro gran paraguas y nuestro gran desafío. ¿Y por qué estamos acá? ¿Por qué hay un panel de cemento y acero? Bueno, se va a consumir más acero, sin lugar a dudas. Latinoamérica consume 100 kilos per cápita por año, China consume 600, Corea consume 1000, Estados Unidos consume 300 casi. O sea, estamos a un tercio del mundo desarrollado, muy lejos de China y de Corea, en consumo per cápita de acero. Entonces, ¿por qué? Porque nos faltan rutas, nos faltan autos, nos faltan casas, edificios, puentes. Todo eso lleva acero y cemento en muchos casos. Por eso vamos a consumir más acero, igual que el cemento, pero tiene que ser más verde, más sustentable. Entonces, ¿qué estamos haciendo del acero? Básicamente, primero reconocerlo el problema, ¿no? Tú lo dijiste, Marcelino, en la introducción, el 29% son las industrias, el 29% de las emisiones de CO2, el acero responde por el 8% globalmente, pero yo creo que a nivel global tenemos un gran tema que es China. China produce el 56% del acero del mundo, 2 billones de toneladas que se producen, la mitad, 1000 millones de toneladas son consumidas y producidas en China. Y China tiene una pegada de carbono que se mide por pegada de carbono de CO2 por tonelada producida de acero. China tiene un índice de 2.24, Latinoamérica 1.55. Es decir, que nosotros partimos de una base muy buena comparativamente contra el principal productor del mundo y estamos 20% debajo de la media global. O sea, Latinoamérica ya hoy produce un acero 20% más sustentable que la media del mundo y 40% más sustentable que China. Entonces, y encima hay 35% de capacidad productiva ociosa. No es que tenemos que fabricar nuevas plantas de acero. Tenemos 35% de capacidad ociosa, con lo cual lo que tenemos que hacer primero es dejar de importar de China, producto que contamina el mismo aire que todos respiramos, y segundo, maximizar esa capacidad productiva de acero en Latinoamérica. ¿Cómo lo hacemos de manera sustentable? Bueno, hay varias iniciativas hoy, muchas con el BID, afortunadamente trabajando con el BID, pero básicamente yo mencionaría 3 o 4. Para resumir, primero, eficiencia energética, profundizar. Todas las empresas productoras de acero tienen un programa de eficiencia energética que hay que profundizar. No está al tope, hay que profundizarlo. Segundo, más chatarra. Cada auto que se produce tiene su vida útil y en algún momento vuelve a ser 100% reciclable. Esa es la gran característica del acero. 100% y infinitas veces reciclable. Entonces, cada carro que se produce, cada edificio que termina también de su vida útil, puede ser vuelto a meter en un horno para producir nuevo acero. Entonces, digamos, maximizar la reciclabilidad y el uso de chatarra. Y tercero, las grandes tecnologías disruptivas, como se les llama, más de largo plazo. Carbon capture and storage, son tecnologías que ya se usan hoy. Ternium en México captura el carbono que emite al producir acero y se lo vende a Coca-Cola para producir la coca con el gas. Hoy ya también existen proyectos de hidrógeno verde, pero son todos inviables económicamente. Hoy la verdad es que para producirlos a escala, si no lo estaremos haciendo todos mañana, ¿no? Digamos, dejaríamos de producir en alto horno, dejaríamos de producir con carbón, produciríamos con hidrógeno verde. Menciono un tercero y muy importante, y con esto le doy la palabra a mi compañera, que es el gas natural. El gas natural como transición hasta que lleguemos a tener una energía renovable y un hidrógeno verde en escalabilidad. El gas natural es, en términos de polución y de costo, está en el medio, entre el carbón, que es totalmente poluente, y el hidrógeno verde. Y gas natural, Argentina a la cabeza, pero toda Latinoamérica tiene una oportunidad de oro para los próximos 10 años para transicionar en la medida que se hacen escalables los proyectos de renovables de hidrógeno. Así que ese es un poco el mapa y obvio la frutilla del postre es el hidrógeno verde. Y si me preguntas cómo puedo aportar, le doy la palabra a ella, porque la verdad es que técnicamente está bastante probado. Lo que pasa es que hay que escalarlo y hoy tiene que ser a un costo de producción que pueda ser reemplazado del carbón, que es muy barato, no solo en Latinoamérica, sino también en China, en India, etc. Así que, de vuelta, es un poco el resumen de nuestra industria. Excelente, Alejandro, y qué interesante lo que mencionas sobre
el acero que se produce en la región, que ya es más sustentable que en otras regiones. Me imagino que es precisamente por el insumo eléctrico que tenemos quizás más limpio o por sus propios procesos. Sí, hay dos grandes rutas de producción. El alto horno, que es a base de carbón y mineral de hierro, y el arco eléctrico, el horno eléctrico, que es básicamente con arrabio y electricidad. En China el 75% es alto horno, en Latinoamérica el 50% es alto horno y 50% arco eléctrico. Entonces ahí está la gran ventaja, y obviamente las renovables, la abundancia de recursos naturales es otra gran ventaja de esta región. Excelente, Alejandro. Y trajiste un tema muy importante a la mesa, que es que aunque el hidrógeno es un vector de descarbonización, aún se tiene que trabajar en hacerlo competitivo en precio. De ahí la importancia de entender la tecnología, de tener el financiamiento concesional, digamos, adecuado para hacer viable estos proyectos. Pero quién mejor que Mónica Gasca, como decías, de la Asociación Latinoamericana Colombiana del Hidrógeno, que nos platiquen un poco cómo ven el futuro del hidrógeno para satisfacer la demanda de estos sectores difíciles. Quizás nos puedes dar, Mónica, un paneo de qué está trabajando la asociación en general en la región y cómo ven estos sectores difíciles de descarbonizar, porque como vemos aún hay un camino, ¿no?, que recorrer. Pero adelante, Mónica, si nos quieres platicar de la asociación y de estos temas en específico de descarbonización industrial. Claro que sí, Marcelino, muchísimas gracias. Nosotros desde la Clean Hydrogen Action lo que hacemos es representar a las asociaciones de hidrógeno de los diferentes países de nuestra región. Vemos que Latinoamérica, como decían mis colegas, pues es una región que tiene muchos recursos renovables. No solamente tenemos solar y eólica, sino que tenemos hidro que nos puede funcionar para producir el hidrógeno, pero también como una batería, y algunos de nosotros también tenemos biomasa. Entonces, el problema no es el recurso, tenemos la posibilidad de producir el hidrógeno. El problema ahora es cómo hacemos para que esos proyectos se vuelvan una realidad. Y ese es el reto que nosotros abordamos desde la asociación. Estamos viendo que los temas de los proyectos son los mismos en todos los países. Llegamos y queremos hacer un proyecto grande y lo primero que vemos es cómo incluimos a la comunidad, porque esto sí es bueno para el cambio climático, va a traer desarrollo, nos va a volver una región productora de energía limpia y exportadora de energía limpia en el mundo, pero lo primero que tenemos que hacer es habilitar el desarrollo de los proyectos. Entonces hay un trabajo muy cercano que tenemos que hacer con las comunidades, de que ellas entiendan cuál es el beneficio del hidrógeno, cuáles son esas diferencias que tenemos frente a los proyectos de energía renovable. En Colombia particularmente nos pasa mucho que dicen, no, pues ustedes son un proyecto de renovables más, y la respuesta es no, nosotros somos una industria nueva que va a traer no solamente una inversión, sino también una creación de capacidades importante en nuestro país. ¿Qué también vemos nosotros? Como decía Alejandro, somos una región que puede producir unos bienes con un carbono más reducido que muchas otras regiones, y tenemos que empezar a pensar en cómo vemos el hidrógeno, no solamente como traer inversiones al país para sacar, o a los países para sacar esta energía, sino cómo reindustrializamos nuestras economías, cómo tratamos de hacer crecer nuestras industrias para que nosotros como región también crezcamos. El panorama del hidrógeno en nuestra región es muy particular porque tenemos todo el potencial para producir, pero tenemos un consumo muy pequeño. Normalmente son las empresas de cemento, las empresas de acero que consumen un poco del hidrógeno, o las de petroquímicos y las refinerías, que son, digamos que un porcentaje más bajo de todo el potencial que tenemos para producir. Entonces hay que ver también el hidrógeno como esa capacidad, esa oportunidad que tenemos para reindustrializar nuestra región, que es algo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué creemos que estas alianzas son importantes? Porque en este momento estamos en un periodo en el que el hidrógeno es tan transversal que lo que necesitamos hacer es empezar a coordinarnos, no solamente coordinarnos entre los actores de cada país, sino también con los actores internacionales. Muchas veces las bancas, y por esto el BID ha sido tan importante también en el desarrollo de hidrógeno a nivel regional, son las que tienen la posibilidad de ver el panorama a alto nivel. ¿Qué estamos haciendo cada uno de los países? ¿Cómo están esas hojas de ruta? ¿Cómo están las distintas industrias? Y cómo creamos esos lazos que al final nos van a permitir desarrollar esos proyectos.
Una de las cosas, una de las metas que tenemos para el 2024 desde la Clean Hydrogen Action es cómo unimos a todos los países de la región. Por ahora estamos 6 países, pero vemos que todos los países de la región quieren producir hidrógeno. Cada uno tiene sus posibilidades y sus ventajas, y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar como una región, pensar cómo nos interconectamos, ya sea eléctricamente para darnos energía limpia el uno al otro que nos pueda apalancar los procesos industriales, pero también para producir hidrógeno y tener un consumo interregional. ¿Cómo hacemos para que nuestras industrias también sean limpias y dejar de pensar solamente en exportar, que es un buen negocio, pero también tenemos que mirar hacia adentro y decir cómo este hidrógeno nos sirve a nosotros para cumplir nuestras metas de descarbonización? A veces Latinoamérica lo ponemos en un panorama como no contribuimos tanto a las emisiones de cambio climático, entonces estamos bien, pero hay que mirarlo también por el otro lado. Somos tan vulnerables al cambio climático en muchos de nuestros países que lo que deberíamos estar haciendo es pensar cómo nos descarbonizamos cada vez más rápido. Entonces aquí siempre, y para cerrar, siempre que hablamos del hidrógeno decimos es ese elemento con sus derivados que nos puede ayudar a descarbonizar los 4 pilares de la sociedad del mundo. Tenemos el cemento, tenemos el acero, tenemos los químicos y el plástico. Y para todos esos el hidrógeno y sus derivados tiene oportunidades de descarbonización. Entonces este tipo de alianzas es el que nos va a ayudar a realmente, como decía Alejandro, materializar esos proyectos. Muchísimas gracias, Mónica, y mencionaste algo que es súper importante. No porque hayamos avanzado mucho ya en la descarbonización debemos de dejar de hacerlo. Y nosotros desde el Banco Interamericano de Desarrollo creemos que precisamente América Latina ahora debe aprovechar las nuevas oportunidades del proceso de transformación del sector energético en el mundo. O sea, nuestros propios estudios dicen que América Latina pudiera, ¿no?, capturar el 30% de la exportación de hidrógeno a Europa, Asia. Minerales de la transición, ya producimos el 40% del cobre, tenemos el 30% de las reservas, algo muy similar en el litio. Es decir, a América Latina le conviene esta transición energética acelerada. Y mencionaste algo muy importante de no solo mirar a la exportación, sino el consumo local. Y ahí voy mucho a mi siguiente ronda de preguntas a cada uno de los panelistas. El consumo local de nuevos combustibles como el hidrógeno, pues puede ser precisamente ese pool para nuevas industrias, pero las soluciones aún tienen ciertas barreras y financieramente pues los números quizás no dan. América Latina empezó hace muchos años impulsando las nuevas fuentes de energía renovable como solar y eólicas, cuando aún no eran muy baratas como lo son hoy, pero sin embargo logró llegar a donde está hoy y ahora disfrutar las ventajas de estabilidad de precio, ¿no? Yo que llevo trabajando varios años en el sector eléctrico, ves regiones como Centroamérica que antes cualquier crisis del petróleo, porque se producía mucha energía con diésel, era una crisis financiera, ¿no? Y ahora ha cambiado mucho porque hay estabilidad de precios gracias a los renovables ahí y en otras regiones, ¿no? Pero desde el sentido de vista de los gobiernos en descarbonización del cemento y luego del acero, o sea, ¿qué acciones de política desde el gobierno tú, María José, crees que son importantes para ir transformando la industria? Porque obviamente necesitamos cemento para el gap que tenemos de housing, pero quisiéramos producir un cemento más limpio. ¿Qué acciones de política? En el sector eléctrico se utilizaron metas de renovables, incentivos cuando eran todavía caras. ¿Y qué se puede hacer en el cemento? Digamos, ¿cuáles serían los instrumentos de política para incentivar el cemento limpio? ¿Qué tú ves que deberían hacer los gobiernos? Mira, si nosotros entendemos que la descarbonización es una estrategia para la reducción de la utilización de combustibles fósiles, por lo tanto, hay que buscar estas diferentes alternativas y encontramos que una de las principales alternativas es la utilización de los residuos. Realmente tenemos que enfocar mucho de la normativa en hacer viable la utilización de los combustibles
como alternativos como son los residuos. Solamente para dar un dato, en Europa desde hace 40 años se están utilizando los combustibles alternativos. Un promedio del 40% de residuos llegan a los hornos del cemento. Y hay casos particulares que uno puede encontrar en Austria, donde inclusive casi que el 90% de los combustibles para la producción del cemento vienen de residuos, que es asombroso. En América Latina es solamente el 10%. Y tiene que ver mucho con la normativa, con que no tenemos la normativa correcta para ello. De manera que si las autoridades entendieran que simplemente estableciendo una normativa que impulse, que favorezca la utilización de los residuos, no solamente resuelve un problema serio social de enfermedades y muertes en nuestra región, de epidemias por las llantas que tú encuentras que con el agua producen enfermedades como la anemia y demás, sino que adicionalmente con la proyección que tenemos al 2050, donde se va a utilizar o la demanda del producto se va a incrementar en un 70%, lo que va a traer igualmente un equivalente a emisiones de CO2. Si solamente los gobiernos apoyaran el que se considerara lo que nosotros llamamos técnicamente la utilización de residuos en los hornos, que además es una práctica absolutamente segura porque se desaparece completamente el residuo. Si nos apoyaran los gobiernos en estructurar una normativa como existe ya en el mundo desarrollado de la utilización de los residuos en los hornos, sería fabuloso. Si adicionalmente utilizaran un sistema como existe en Europa de desestimular el envío de los residuos a los rellenos sanitarios, porque además produce metano, que es un gas 3 veces más contaminante que el CO2. Entonces, si se entendiera eso y se creara la normativa propicia para que los residuos llegaran a los hornos cementeros y se eliminaran, eliminarían las enfermedades, la muerte y además las emisiones de metano. Y si además nos apoyaran en que se desclasificaran esos residuos, sería una tremenda ayuda. Pero entiendo adicionalmente que la utilización, o sea, el hidrógeno puede ser utilizado combinado con las emisiones de CO2 que la industria del cemento tiene para producir biocombustibles u otros combustibles, de manera que es virtuosa esta relación del hidrógeno junto con las emisiones de CO2 del cemento para producir otros combustibles. Entonces hay unos campos de acción enormes, pero se requiere de la tecnología correcta, escalada industrialmente como lo mencionan, pero adicionalmente con la normativa adecuada. Excelente, esa es muy importante observación, María José, como buena regulación en residuos pudiera ser un quick win, ¿no? Que le llamamos para la descarbonización de la industria del cemento. Alejandro, ¿qué acciones desde el lado del gobierno para impulsar la descarbonización? Obviamente se pueden hacer muchas cosas, poner impuestos a las emisiones, exigir cuotas de contenido de carbono en el acero, lo que lo haría más caro y haría más caro la construcción. Pero de lo que ustedes ven en la industria, ¿qué 2 acciones de política tú crees que los gobiernos pudieran tomar para ir empujando, digamos, un poquito más aún la descarbonización del acero, ¿no? ¿Qué instrumentos de política tú crees que deberían de ponerse? Yo siempre digo que para descarbonizar la industria del acero primero tiene que haber industria del acero. Entonces, ahí tomo de mi colega la palabra reindustrializar Latinoamérica. Yo creo que se está dando otra tendencia, olvidémonos por un segundo del cambio climático, del hidrógeno, se está dando una tendencia en el mundo de regionalización, de reshoring también. México es tal vez el ejemplo perfecto en Latinoamérica, que está captando récord, este año va a ser récord histórico de inversión extranjera directa. Obviamente tiene ciertas características muy particulares México, pero hay oportunidades de reshoring para otros países. Entonces yo tomaría esa tendencia primero. Reindustrializar Latinoamérica, creo que se está dando una discusión o casi una certeza que antes por ahí, los últimos 10 años estábamos hablando solo de economías del conocimiento, solo de servicios, y hoy creo que se está volviendo a hablar de industria como un valor de ascenso social. Y de vuelta, nuestra situación es muy diferente a los países desarrollados, tenemos altos niveles de pobreza. Entonces la pregunta principal, y lo decía en la primera respuesta mía, es
clima versus pobreza, digámosle. Entonces, si me das a elegir, yo trabajé en el gobierno también, así que tuve la oportunidad de estar del otro lado. Yo diría que la piedra angular de toda la cuestión es resolver la pobreza. Y para eso la industria es el mejor camino. Está comprobado en cualquier país del mundo que los salarios que se pagan en la industria son mucho más altos que en el comercio, que en los servicios. Entonces, empleo calificado es lo que hoy puede llegar a salvar a Latinoamérica en términos sociales. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo Europa. La diferencia es que nosotros lo podemos hacer con otros recursos naturales en el 2023 o en el 2030 con una industria sustentable. Entonces, como decía al principio, vamos a necesitar más acero, seguro, para que no solo se solucionen los problemas estructurales de infraestructura, por ejemplo, o de hábitat, sino también para desarrollar nuestros países, nuestras ciudades. Si lo hacemos con nuestros recursos naturales, y voy a dejar el tema de regulación, impuestos para otra discusión, yo me enfocaría en eso. Entonces, si hay México, por ejemplo, vuelvo al caso de México, tenía un plan industrial, convencidos de que ese era el camino para intentar bajar la pobreza. No lo ha conseguido todavía, por supuesto, pero está mucho mejor que otros países. Brasil, que tenía un 20% de su PBI, estaba compuesto por la industria, hoy tiene un 12, un 11. México continúa hace 20 años con un 20% de aporte al PBI. Es el único país de Latinoamérica que no baja su aporte de PBI en la industria. Entonces, creo que por ahí es la primera discusión es definamos prioridades. Si soy gobierno, tengo que definir. Cuando sos gobierno, me pasó, todos los sectores quieren algo, todos. Y si quieres contentar a todos, terminas en el medio del camino haciendo nada. Entonces, yo creo que lo primero que le diría a un gobierno es prioridades. Yo priorizaría la industria y después la priorizaría con la tendencia global de la descarbonización, que es un match perfecto. Con acero, cemento, con hidrógeno, tienes industria integrando socialmente, pero mucho más sustentable que incluso las de otro lugar del mundo. Con lo cual, realmente yo creo que más que un desafío, es una gran oportunidad económica y social para Latinoamérica. Alejandro, y mencionaste algo súper importante, ¿no? Lo que se está dando de realineación de las cadenas de valor en el mundo, ya sea para exportar manufactura a Estados Unidos a Europa, la región se puede posicionar ahí, porque la manufactura que haremos será de más bajo contenido de carbono y esos productos lo van a demandar los mercados norteamericanos, europeos. Entonces, muy interesante tu reflexión de no olvidarnos y no dejar de mirar a la industria, a la manufactura como una palanca del crecimiento para América Latina, que como tú lo dijiste bien, se está dando en México y en otros países de la región. Así que súper interesantes sus observaciones, Alejandro. Y ahora, Mónica, en el tema del hidrógeno, como tú sabes, pues se ha avanzado mucho, varios países, en las hojas de rutas, en regulaciones específicas de seguridad para el hidrógeno. Se está avanzando con algunos proyectos. Pero en la etapa que está el desarrollo del hidrógeno en América Latina, ¿tú qué crees que son esas dos acciones claves, transversales de política que desde los gobiernos se deberían empujar para acelerar aún más el movimiento del hidrógeno, ¿no? Salen y han salido muchas buenas noticias de Chile, de Brasil, van a venir muy buenas noticias de Colombia, también de México, pero ¿tú qué ves que son esas acciones prioritarias ahora para los gobiernos? Sí, Marcelino, yo aquí pienso que el gobierno tiene un rol muy importante en definir cuáles son esos nichos que van a utilizar hidrógeno. Lo que estamos viendo a nivel internacional es que a veces dicen, bueno, el hidrógeno puede servir para todo, entonces probémoslo en todo, y pierde uno un poco de tiempo haciendo pilotos en diferentes industrias, y lo primero que debería haber del gobierno es un lineamiento de decir, bueno, ¿cuáles son mis industrias que más contaminan? ¿Cuáles son las ventajas que yo tengo con el hidrógeno, las oportunidades? Y vamos a hacer un plan de trabajo claro para implementarlo en esas industrias. Hay gobiernos de nuestra región que han dicho, vamos a hacer exportación, como por ejemplo el gobierno chileno está muy enfocado en tener proyectos para exportación. Hay otros que han dicho, bueno, vamos a tener hidrógeno para nuestro propio consumo. Pero lo que se ve a veces es que hay un poco de probemos muchas tecnologías y probemos en muchos sectores, y ahí estamos perdiendo tiempo de avanzar. Y lo que está pasando es que se hacen muchos proyectos piloto y perdemos un poco lo que decía Alejandro, la escalabilidad de esos proyectos, y en Latinoamérica ya tenemos que empezar a pensar en
cuáles son esas industrias, qué tipo de proyectos necesito y de qué escala para que sean económicamente viables. Ese para mí sería el primer punto, tener una hoja de ruta sectorial clara. Y el segundo punto es hacer match con la cooperación internacional y con los recursos de financiamiento internacional. Muchas veces lo que nos pasa en Latinoamérica es que tenemos muchos proyectos en desarrollo en distintas etapas. Solamente en Colombia hay 30, que algunos pueden ser ideas, otros van más adelantados, pero al final nos dicen, no veo las herramientas de financiamiento para llevar este proyecto a decisión de inversión final. Y por el otro lado, la cooperación y la multilateral nos dice si hay herramientas y si hay fondos y podemos apoyar estos proyectos, y a veces no hacemos un match de esas iniciativas. Y creo que ahí los gobiernos tienen que ser un poco más decisivos y en decir, bueno, los fondos que yo los necesito son para estas prioridades, está el hidrógeno o no dentro de esas prioridades, y cómo hago yo para promover esas herramientas de financiamiento y que los proyectos se vuelvan una realidad. Y creo que lo último que diría yo es, el gobierno tiene un rol muy clave en el tema social. Cuando llegamos a desarrollar estos proyectos de gran escala sin el apoyo de los gobiernos, presentamos unas demoras importantes. Y el hidrógeno, al ser proyectos de gigavatios, sí necesita que el gobierno estén con los proyectos y vayan a las comunidades y digan, miren, vamos a vivir de la transición energética en un futuro. Y uno de esos pilares es el hidrógeno, y por eso queremos apoyar esto, lo queremos hacer de la mejor manera para que el gobierno también sea ese brazo que nos ayude a incluir a las comunidades en todo este nuevo desarrollo de la industria. Excelente, Mónica. La verdad que es el tema de priorización ha salido en todos los paneles que yo he estado en la mañana en tema de hidrógeno. Encontrar esos proyectos que se acerquen más a la viabilidad para seguir garantizando este impulso inicial que vemos en América Latina. Estamos plenamente convencidos en el BID que en la descarbonización de estos nuevos segmentos está una nueva oportunidad para la región. De ahí que por medio de recursos de asistencia técnica, de un bien público regional, vamos a seguir trabajando. Alejandro, María José, nos gusta que sea por el BID que ahora se conoce el más. Igual a Mónica, queremos ser precisamente ese agente de convivencia, de lograr acuerdos y de definir rutas para la descarbonización de estos nuevos sectores, porque queremos mantener el liderazgo de América Latina en la transición. Y de ahí que para cerrar quisiera avanzar con un anuncio importantísimo, que es que el día de hoy estas asociaciones suscribirán un acuerdo para la descarbonización de la industria en América Latina. Entonces me place mucho avisar que las asociaciones empresariales, Asociación Latinoamericana del Acero, Federación Interamericana del Cemento, LAC Clean Hydrogen Action, Organización Latinoamericana de la Energía y el Banco Latinoamericano de Desarrollo han decidido adherirse a la declaración de diciembre de 2023 en Dubái para avanzar en la colaboración en la descarbonización que le llamamos Descarbonizar LAC, así como para fortalecer la integración regional ante la urgencia de descarbonizar la industria pesada para tener una mejor oportunidad de lograr las metas de la Agenda 2030 y limitar los gases de efecto invernadero hacia el Acuerdo de París, la meta de 1.5%. La declaración que hoy se acuerda tiene por objeto seguir y profundizar esta colaboración que apenas se está dando desde el BID en la identificación de soluciones, mejores prácticas tecnológicas, fomentar el intercambio de conocimiento, fomentar la creación de clústeres industriales, promover la adopción de la inteligencia artificial, algo que decíamos al inicio del panel, promover los marcos regulatorios para la descarbonización. De ahí que con ello invito al secretario ejecutivo de OLADE, que acaba de llegar, para que básicamente hagamos una toma de foto y celebremos entre todos la firma de esta declaración
de Dubái para la colaboración en la descarbonización de la industria pesada de América Latina y el Caribe, Descarbonización LAC. Y como somos modernos y paperless, les voy a mostrar la declaración online. Si nos acompañas, por favor, para que hagamos la foto. Y si quieren, nos paramos y se las mostramos a todos por aquí. Perfect timing. Así es de que muchísimas gracias a todos. Uy, no se caiga la declaración. Y felicidades. Y Andrés, aprovechando que llegaste, ¿nos quieres dar unas palabritas de cierre y terminamos la sesión de hoy? Bueno, disculpa, había una mesa redonda del Plex y la verdad es que fue bueno que hayamos estado porque no había nadie, ningún país de América Latina. Entonces estaba todas las distintas regiones, pero esto del esfuerzo que hemos hecho particularmente en torno a RELAC es algo muy llamativo y creo que como región quedamos muy bien aspectados respecto al esfuerzo global de este pledge que más de 130 países firmaron en esta COP. Solo un comentario respecto a lo que ustedes discutían hoy día. Efectivamente, si no abordamos la demanda, si no abordamos este sector central, la transición está incompleta y por lo tanto es un asunto central, debe ser incorporado en los ministerios de energía, pero también en los ministerios de industria y allí donde se haga la política pública para efectos de la descarbonización, me refiero a los ministerios de medio ambiente y donde corresponda, porque claramente hoy día América Latina ha hecho un esfuerzo significativo en materia de descarbonizar su mercado eléctrico. Los números los conocemos. Quizás el dato adicional que uno puede agregar a eso es que prácticamente el 100% de todo lo que se construye en América Latina hoy día en materia de generación eléctrica es en base a energías renovables. En consecuencia, las proyecciones de crecimiento en este sentido simplemente son hacia alcanzar el objetivo no solo de RELAC, sino que probablemente de superarlo. Y por lo tanto esa tarea de alguna manera uno pudiera decir que en América Latina la hemos hecho o al menos estamos muy encaminados para esos efectos. Por lo tanto lo que cabe ahora es lo que los países han definido con distintos lenguajes, pero que corresponde básicamente a la segunda fase de la transición energética. En países más futbolizados le llaman el segundo tiempo de la transición energética, pero claramente ahí hay varios componentes, pero este es un asunto central y por lo tanto este esfuerzo que viene haciendo el BID y que nosotros en OLADE acompañamos y apoyamos en lo que tiene que ver con nuestra misión de hacer esfuerzos colectivos, regionales, que involucre no solo a los gobiernos, sino que también al sector privado, que mueva las voluntades políticas de los ministerios que son nuestro espacio de influencia y trabajo más directo. Creo que va en la dirección correcta y agradezco mucho ser parte del team para poder apoyar ese esfuerzo, como digo, para seguir ejerciendo ese rol de liderazgo que tiene América Latina. Así que muchas gracias y disculpa de nuevo por este pequeño atraso. Y con eso, Andrés, hemos terminado justo a tiempo porque son las 3:45 de nuevo. María José, muchísimas gracias. Alejandro, Andrés y Mónica, muchísimas gracias por estar en este primer gran evento de la descarbonización del sector industrial de cemento en América Latina. Estamos seguros que con este acuerdo de colaboración vamos a avanzar de una manera más decidida en esta nueva frontera para América Latina y seguir conservando ese liderazgo. Muchísimas gracias a todos y felicidades.